en quien crean. Démosle gracias a ese ser en el que ustedes creen, eh, por estar aquí, por estar completos, por estar bien, de manera que es importante dar gracias a Dios. Bueno, por lo menos en el caso mío, ¿no? Y pues yo a todos los bendigo y que les vaya muy bien hoy y todos los días de su vida, como si fuera el día del cumpleaños. Eso hay que celebrar el día del no cumpleaños. Amén, profe. Amén. María Isabel, adelante. Bien, profe, ayer habíamos quedado en el compartir, un compañero hablaba de la educación y precisamente a mí me surgió bueno, como una inquietud frente a esa intervención del compañero, porque pues no, pues ahí sí como que escucho, pero de pronto no comparto un poco eso de la idea de que la educación ahorita es peor, ¿no? Si bien la educación va respondiendo a los diferentes momentos de la historia, nosotros nos tendríamos que ubicar pues cuál es la realidad en estos momentos, tanto política, económica y demás. Yo pensaba un poco, profe, a partir de la lectura. Precisamente, de pronto, hay personas que son muy amantes a la lectura y eso permite tener un proceso de escritura mucho más fuerte. Pero hemos visto que las últimas generaciones, sin querer, digamos, satanizar un poco la parte de la tecnología, pero sí de pronto el hecho de tener la tecnología nos ha separado un poco de ese sentir el libro, ¿no? En algún momento yo pensaba, bueno, y también lo han dicho en otros espacios, el mismo contacto con el libro, el sentirlo, el olerlo, ya genera ciertas emociones como en la persona, ¿no? Claro. Y cuando se acerca al escritor o cuando se acerca al autor, digamos que va generando, recreando en uno pues otros elementos. No sé, profe, si aquí puedo dentro de esta intervención hablar un poquito de la noticia que estuve leyendo. ¿Te habías inscrito para noticia? Ah, no sabía. No importa. Entonces, como hoy tenemos el número y pues digamos como más o menos limitado, inscríbete. ¿Tú eres de ingeniería o psicología? De psicología. Ok, con Katy y, y entonces ahí le damos, le buscamos un espacio. Okay. Realmente sí, digamos que las tendencias digitales han limitado bastante el tema de la construcción de texto, la lectura, porque las herramientas digitales tienen una característica, digamos, de acortar, eh, limitar las extensiones de los textos y se priva uno también de eso que uno dice pasar la hoja de un libro y hacerle y subrayar y pues tienes obviamente muchos recursos digitales para hacer lo mismo, pero no es exactamente igual. Pero cada quien en su generación también, ¿no? Estos de la generación digital no admiten el otro esquema porque les parece que es un poco anacrónico y no se sienten bien con él. Mientras que si uno tiene un libro y es el que carga en la mochila y lo saca y lo pinta y lo escribe, seguramente hay un nivel de apropiación con ese libro y la oportunidad de leerlo muchas veces. A veces en lo digital uno baja el documento y después ya ni lo encuentra. Entonces, en eso tienes tú toda la razón. Muy bien, gracias por tu aporte, Alexander. También quedamos ayer pendientes contigo. Sí, señora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues mi aporte principalmente era cuando hablamos en lo del lenguaje técnico, de que teníamos que utilizar las palabras adecuadas para que nos entendieran, que teníamos que ser más comunicativos. A mí me pasó algo cuando empecé en el puesto que tengo actualmente. Yo no tenía experiencia, pero entonces los ingenieros, el primer aspecto que me dijeron fue, usted tiene que saberse comunicar porque usted va a tener comunicación directamente con gente estudiada, gente que sabe lo que le habla y no le puede, ellos me colocan el ejemplo. Uno puede decir, digamos, el taco de electricidad a decir el breaker. Ellos nos decían que teníamos que
ser muy contextuales y saber bien distinguir y decir la manera adecuada para que ellos entendieran y que vieran que también uno tiene conocimiento suficiente, de que nos instruyéramos más, de que tuviéramos ese aporte más a la literatura, porque era algo muy importante, porque estamos hablando con gente que de verdad supiera, no que eran que solo por el mal hablado, que la mala comunicación, la manera de escribir, dijera, no, él es alguien que no sabe o algo que no tiene sentido. Entonces es algo que sí debemos aplicar en toda nuestra vida, por decirlo así. Bueno, ahí hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Como siempre. La densidad es relativa al receptor de la información. Porque si tú estás entre ingenieros y estos ingenieros son especialistas en una temática específica, el tecnicismo no importa porque todos están hablando de lo mismo, como médicos hablando entre sí, abogados hablando entre sí. Los abogados hablan a veces en un lenguaje que utiliza una terminología de carácter técnico y uno realmente no, pues simplemente escucha porque no sabe interpretar o se imagina el resultado de encontrar en el diccionario la palabra y resulta que el origen era otra cosa. Por ejemplo, mi papá estaba dictando clase anteayer, él dicta clase desde aquí, él está en derecho, y resulta que está en una materia que se llama civil sucesiones, y en sucesiones la persona que fallece él dice, por favor, no le digan ni el finado, ni el muerto, ni el fallecido, ni el nada, sino tienen que decirle el cuyus. Y entonces le digo yo, papá, pero esa palabra viene del latín. Me dice, sí. Y le digo, y por ejemplo, hay un tema pues de cantos litúrgicos en latín, cuando se está hablando del cuyus latus y me dice, no, es distinto. Y dije, bueno, entonces deje así. El problema es este, Sí. claro, me explicó y ahí lo que está hablando es de lo del cuerpo de Cristo y una cantidad de cosas de cuyus latus perforatum, está hablando de toda esta parte intercostal que fue la que recibió esa punta de lanza cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces, el tema, el cantado, hace referencia al cuyus latus perforatum, pero es esa parte del cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pero para ellos es otra cosa en civil y sobre todo en el lenguaje de sucesiones. El problema está en definir quién es mi auditorio. Cuando tú tienes un auditorio y el auditorio aguanta la densidad del término técnico, lo podemos emplear. Pero cuando tenemos un auditorio universal donde además ni siquiera tenemos la posibilidad de preguntar quiénes son, entonces no utilizo. Pero sí, el hecho de tener una terminología técnica hace que crezcas específicamente a nivel de recursos del lenguaje en tu cabeza dentro de tu profesión. Entonces vale la pena pues hacer el comentario para todos. Muchas gracias. Señora. Lenguaje. Tenemos a Mayerly que estaba también ayer pendiente. ¿Mayerly o Mayerly? Mayerly, profesora, buenas noches. Buenas noches, Mayerly. Ok, sí señora, adelante. Profesora, pues estábamos hablando sobre los aspectos de la comunicación escrita y entre ellos estábamos hablando de la claridad. Sí, Mi señora. aporte iba a ser sobre esta misma. Pues creo que la claridad se tiene debido al conocimiento sobre el tema que se va a hablar. No puedo hablar de algo que no he leído, que no conozco, que no sé. No puedo transmitirle a una persona sobre este tema, ni escrito, ni verbal, ni de ninguna manera si yo no conozco este tema. Entonces, creo que la claridad viene, ante todo, saber completamente de lo que voy a hablar. Bien. Sí, existe para la comunicación escrita y para las interacciones de orden oral. El conocimiento como facilitador de la construcción de texto, eso es absolutamente claro. A lo que le apunta la claridad también un poco es
a la utilización de un lenguaje que todo el mundo entienda. Y nuevamente hacemos referencia al auditorio. Cuando el auditorio es disímil y yo, por ejemplo, tengo niños, normalmente nosotros a los niños les hablamos en un lenguaje que ellos puedan entender. Y hay un consejo para los que sean papás o los que tengan hermanitos pequeños o que tengan sobrinitos. Nunca intenten hablar a los niños que están en proceso de adquisición de un lenguaje con, ay, hola, mi bebé, y uno tiende a cortar las palabras y a hablar a media lengua. Eso no les sirve a ellos, no les sirve para absolutamente nada. Por el contrario, explíquenles acerca de las nuevas palabras. Por ejemplo, Luigi está ahí con un chiquitín de ¿cuántos años? Como de 4 o 5, es que no lo veo. De 4 años. De 4, correcto. Este chiquito debe estar preguntando mucho, debe estar preguntando, ¿y eso qué significa? Lo mismo que a Mayerly, que también la veo con una nenita que debe tener por ahí algo así como 6 o 7, no sé quién es. Entonces, cuando tengan niños a su lado, hablen como si le estuvieran hablando a un adulto. Yo sé que aquí hay muchos psicólogos y es que ustedes son más expertos que yo en el tema y van a aprender mucho de eso, pero en proceso de adquisición de nuevas palabras para hacer nuestra lengua mucho más rica, a los niños pequeños no les sirve que les hablemos ni a media lengua y que tampoco les entreguemos unas palabras que ellos no van a entender. Yo hice el ejercicio con mi hija y se los digo con conocimiento de causa. Yo le hablaba y ella me decía, ¿qué es tal palabra? Y yo le explicaba. Y yo parecía un diccionario dando definiciones. Ella tiene un muy buen nivel de lenguaje. ¿Por qué lo tiene? Porque tiene en su cabeza muchas palabras acumuladas y hoy en día que está en la universidad y que está estudiando psicología, le ha servido muchísimo. Entonces, hagan ese ejercicio con los niños, denles la oportunidad de aprender y que por el hecho de ser chiquitines yo no tengo por qué hablarles a medias palabras, porque eso digamos que no va a ser así como tan chévere en su proceso de formación. Se trata de aumentar. Y en el tema de la claridad, usar la palabra justa, porque la palabra justa te permite a ti expresarte de forma tal que el receptor de la información no tiene otra, o te entiende o te entiende. Y si habíamos dicho que el receptor de la información es específicamente el responsable del entendimiento del 100% de lo que se está diciendo, lógico, en condición de emisor, yo tengo que ser muy clara, muy concisa, concisión para tratar de peluquear ese árbol que está lleno de recursos y de pronto de muchas expresiones, pero que la gente se perdió en la idea central por andar pensando en una cantidad de cosas que estoy contando adicionalmente. Entonces, organizar esa interacción con el otro ayuda bastante al entendimiento. Muchas gracias, Mayerly. Lisette está por ahí. También había quedado bien. Sí, señora. Lisette, adelante. Pues era más que todo como un aporte para la escritura, en el sentido que pues hay palabras que tienen tilde y otras que tienen acento. Entonces pues ya en una ocasión estudié esta materia para otra carrera y era algo que nos recalcaban bastante para el momento de escribir. Entonces hay ocasiones en donde como que no diferenciamos si una palabra tiene tilde o tiene acento. Y pues ya era como... Las sílabas tónicas, eso lo vamos a ver. Bueno, gracias, Sí, señora. Lisette. Bueno. Gracias, profe. Ok, gracias. Cindy, Paola. Sí, señora, buenas noches. Pues yo lo que quería era como dar de pronto, como decir, como lo que, no sé cómo decirlo. Bueno, por ejemplo, en mi trabajo, yo tenía un problema muy grande cuando redactaba, por ejemplo, las comunicaciones oficiales, ¿sí? Entonces, hay que tener claridad en cada comunicación oficial. Yo no le puedo pedir, yo trabajo en la parte de salud con la policía. Yo no le podía pedir a una unidad que me informara, por ejemplo, o que me
sustentar algún problema en la parte de salud, como en las citas médicas o por qué el triage 2 está atendiendo a 40, 50 minutos. Si yo les pedía a ellos esa información, yo debía haberles dicho desde un principio en la comunicación oficial el por qué, ¿sí? Yo no le puedo pedir a una unidad que me diga, ¿usted por qué está perdiendo? No, yo tengo que primero tener claridad de lo que les estoy pidiendo. Se está pidiendo esta información porque usted ha perdido el indicador, porque usted, entonces era como un inconveniente que yo tenía muchísimo al redactar y tener claridad en los textos, ¿sí? Entonces ellos me decían, pero ¿por qué usted me está pidiendo esta información? Deme claridad el por qué están ustedes solicitando esa información. Y desde ahí entonces sí he venido aprendiendo muchísimo, que lo primero es como poner en el texto el por qué se está solicitando la información o el por qué se está explicando o pidiendo la comunicación oficial. Mira que ahí yo tengo una observación que hacerte y tal vez una acotación a tu trabajo. Normalmente cuando uno escribe un documento que va a llegar a muchas personas y uno quiere que las personas entren dentro de la dinámica de la norma establecida, normalmente uno empieza con el encabezado que ustedes quieran. Estimados señores, o unidad de tal cosa, información de última hora, comunicado general, lo que sea, dependiendo del tipo de compañía o de ejercicio que uno esté haciendo desde el punto de vista laboral. Pero esta comunicación tiene el objeto de informar a usted que, y entonces ahí empiezas con el qué, porque es que cuando empiezas con otras justificaciones, tú tienes que justificar después de haber aclarado qué es lo que quieres. Entonces, necesariamente tienes que focalizar dentro de todas las opciones que tienes para comunicar, tienes que elegir cuál es el eje central de esa comunicación y luego argumentarla a partir de que pues se estableció una norma o que fulano de tal estableció una norma o una unidad en particular estableció una norma o que se entró en vigencia no sé, lo que tengas a nivel de lenguaje técnico. No lo puedo precisar ahorita, pero sí, de una hay que entrar focalizando, o sea, recaer exactamente sobre lo que necesitas informar. Pero si empiezas por las ramas, empiezas por el final, te es difícil que la gente te entienda. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Salazar. No está hoy Juan Carlos Salazar. Bueno, listo. Entonces, la dinámica de hoy, informarles adicionalmente que recibí otros textos. Diana Gómez, La chica del tren. Gloria Madeleine Chacón, El Principito. Alejandro Ocampo Rojas, Diario de una ninfómana. Carol Rosso, El peregrino de Compostela. Karen Juliet Ávila, El brillo de las luciérnagas. Heidi Salas, La chica del tren. Mirley Polo Salgado o Silgado, porque es que en el... Silgado. Silgado, la última oportunidad de Carlos Cuauhtémoc. Larry Arturo Rodríguez, 1984. Ahí ahora mi letra. La máquina del tiempo de... No sé qué escribí. Una niña, Ramírez Muñoz. A ver si aclaro el nombre, que es que a veces mi letra sí, mejor dicho. Daisy Murillo, Es amor cero. Y Carlos Andrés Pacheco, Relato de un asesino, de Mario Mendoza. Entonces, ahí voy. Es hasta esta lista que leí ayer y la que leí hoy, de la que tengo conocimiento acerca de los libros seleccionados para escribir ese ensayo. Bueno, vamos a hacer una modificación y voy a continuar con este tema de ayer porque me preocupa atrasarme en el contenido.
Profe, qué pena, una pregunta. Señora. Lo que pasa es que yo envié el correo y decía que estaba mal la dirección del correo. Entonces escribí por WhatsApp y te envié el nombre del libro. Yo soy Mayerly Barrera y el libro que postulé es Satanás. ¿Pero lo mandaste por correo o por WhatsApp? Yo lo envié por correo y me decía que la dirección era incorrecta, entonces lo envié también por WhatsApp. Tendría que mirar. De todas maneras, ya lo pongo aquí. Seguramente hay algo mal escrito en el sonígrafo. O una I latina cambiada por Y. Que lo voy a revisar, profe. Ujú. Sí, porque si me ha entrado el de todo el mundo, imagínate. Ok, ya escribí. Muy bien. Gracias. Bueno, no señora. Voy a compartir entonces un poco de pantalla y cuando nos falten 20 minutos para finalizar, ¿cuántas noticias tienen para el día de hoy? Profe, yo tengo solamente, dame un segundo, tengo 2 nomás de ¿Tienes? industrial. Ok, de industrial y de psicología. Tengo 4. O sea, son 6. Listo. Cuando falten 20 minutos para terminar la clase, damos paso a noticias o de pronto antes. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Estábamos hablando acá que era importantísimo tener una acentuación clara. Vale la pena decirles que todas las mayúsculas se tildan, pero en el momento en que hice esta presentación no se tildaron porque no estaba la norma tan vigente. Entonces, tenemos dentro de nuestra clasificación de acento palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobreesdrújulas. Este es el repaso que, digamos, vamos a hacer rápido, pero que pretende recordarles cuál es la norma específica para hacer este ejercicio de... Espérenme un segundito. Profe, pero ahorita entonces sí se le pone la tilde a las mayúsculas. Sí, señora. Listo. Es que no hasta hace poquito tiempo fue imperativo que las mayúsculas sostenidas se tildaran. Entonces, pero esto es de hace como 3 años más o menos. Muy bien, entonces estábamos hablando de la sílaba tónica y quién era la chica que estaba diciendo, Cindy, justamente estaba hablando del tema. La sílaba que pronunciamos con más intensidad es la sílaba tónica. Por ejemplo, cuando yo digo Bogotá, Chiquinquirá, la sílaba tónica es la que lleva la fuerza de acentuación. Yo no digo Bogotá ni Bogotá, sino Bogotá. Y es leve el acento. Entonces, otro consejo que tengo para darles es que cuando estén buscando cuál es la sílaba tónica, no lo hagan mentalmente, porque mentalmente no se siente. Si quieren, hagan todos el ejercicio y digan Bogotá o Chiquinquirá, no lo pronuncien, pronúncienlo mentalmente y no van a encontrar el acento, porque mentalmente no alcanzamos a hacer ese ejercicio. Entonces, esto tenemos que hacerlo, pues hablando bajito, si tenemos a alguien al lado que crea que estamos un poquito loquitos. En cualquier sílaba de la palabra puede aparecer la sílaba tónica y esta sílaba tónica nos indica qué tipo de palabra es. Entonces, si yo digo voy a votar, así yo no vaya a tildar, tengo una sílaba tónica sobre este vocablo que está compuesto de 2 sílabas. En la penúltima sílaba, mano. Bueno, si uno es santandereano, entonces uno dice mano, entonces ahí sí como que se siente como más el acento.
En la antepenúltima sílaba, ahí está el ejercicio. Abaco, abaco. María Isabel, te pediría por favor que si vas a hacer un comentario, lo hagamos después, ¿no? ¿Qué necesitas tú? A ver, cuéntame. Profe, no entiendo, ese es cualquier sílaba de la palabra. Que la sílaba tónica puede estar en cualquier sílaba de la palabra. O sea, hay palabras que tienen 3 sílabas, hay palabras que tienen 5, hay palabras que tienen 2, hay una que tiene solo una. Por ejemplo, y, yo, tú. Votar tiene 2 sílabas, que es cuando tú haces separación silábica. ¿Recuerdas que haces separación silábica y que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, si hay 2 vocales unidas porque habría diptongos o porque habría triptongos? Entonces, hasta ahora estamos hablando de que las palabras tienen sílabas y las palabras que tienen sílabas, pues hay que identificar dónde están. Entonces, estamos ubicando la acentuación, o sea, la sílaba tónica, ¿dónde está? En la última es la última sílaba. Si tengo votar, son 2 sílabas y estoy hablando que en la última va la sílaba tónica. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque igual hay que hacer la división silábica para saber qué tipo de palabra es dentro de la clasificación, si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobresdrújula. Entonces, la última es la de tar, de votar. Acento en la penúltima, tengo una palabra con 2 sílabas, ma, no. Y las puedo separar perfectamente porque puedo separar ma de no. De 3 sílabas, por ejemplo, a, ba, co. Normalmente las vocales son una sola sílaba, mientras que las consonantes van acompañadas de vocales y por sí solas no se pueden dejar como separación silábica, ¿sí? Yo no puedo decir a, a. No, yo tengo que decir pa, porque normalmente las consonantes son mudas y necesitan de las vocales para sonar. En mi época nosotros aprendíamos a escribir y a leer justamente haciendo sonar la consonante de acuerdo a la vocal que la acompañara. Ahora los procesos pedagógicos sobre enseñanza de nuestra lengua castellana no le hacen sonar a los niños las vocales. Simplemente están las consonantes solas y las consonantes tienen un sonido. La f, la p, la i, la i, la r. Nosotros no, en mi época era ra, re, ri, ro, ru, ma, me, mi, mo, mu, y mi mamá me mima. No digo otras cosas porque si no, entonces mi mamá me mima. Yo amo a mi mamá me tiene... Qué pecado con las mamitas. Muy bien. ¿Ya entendiste por qué estoy hablando de sílabas, María Isabel? Okay, muy bien. 2 personas han accedido a la sala de espera. Muy bien. Perfecto. Esa es la sílaba tónica. El hecho de que haya una sílaba tónica no quiere decir que yo voy a tildar. Hay personas que ponen tildes como los puntos del éxito. Tildes por todo. Y no, las tildes no van sino en unos determinados casos. No son puntos por todo ni tildes por todo. Entonces vamos a recordar este maravilloso trencito. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque sirve para entender gráficamente cómo está esa acentuación. Y es que el problema es que nos enseñaron esto cuando estábamos muy pequeñitos y después ya no le paramos bolas a esta situación. Por eso la gente escribe como le parece y pone tildes por todo y se para como le parece también. Entonces, tenemos un último vagón. Si fuera la palabra votar, sería votar, ¿sí?
Aquí voy poniendo las sílabas encima de estos vagones. ¿Cuándo voy a determinar que las palabras son agudas? Cuando esas palabras, no importa el número de sílabas que tengan, terminan en N, en S o en vocal. Llevan el acento tónico en la última, o sea, acá en este pedazo de esta última. Esa es una palabra aguda. Cuando van en este vagón anterior, cuando la sílaba tónica recae sobre este vagón, se les marca tilde cuando terminan en todas las consonantes menos en N o en S. Y aquí no hay vocal. Cuando ese acento tónico va sobre este vagón, se denominan palabras esdrújulas y la misma palabra esdrújula es ejemplo. Esdrújulas. Entonces, tengo el acento sobre la tercera sílaba, que es esta que está acá, la tónica, y siempre la voy a tildar, solamente que hay unas excepciones. Y las sobresdrújulas no tienen excepción, siempre se van a tildar. No tienen una condición entre las sobresdrújulas y las esdrújulas que tengan una terminación en particular, no, es la sílaba tónica donde va, ¿correcto? Ese tren hay que tenerlo en la mente, porque ese es el que me da a mí claridad. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Les dejo el tren para pintarlo o más adelante lo pintan? ¿Sí van a pintar el tren? No, profe. No, en universitaria todos han pintado el tren, todos. Se le hace, profe. ¿Ah? Sí sirve, claro. Se hace, se pinta, no hay problema. Bueno, está bien, sí. Ya le tomamos pantallazo. Sí, pantallazo, lo enviamos al grupo. Pantallazo. Es que ustedes tienen la ventaja de la virtualidad, mientras que cuando estamos en clase presencial toca pintar el tren a toda míchica. Claro, no le pintan la maquinaria con foto, pues no, a veces es que la presentación sobre los tableros no es como muy clara y la foto sale toda chueca. Sobre todo, ¿saben Al pila. ¿No tenía el celular ahorita? Sí, yo lo dibujé, pero parece de la familia Palito. Está muy bien. Con tal de acordarse dónde van las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas, todo está perfecto. Resulta, sucede y pasa que esto los confunde muchísimo en la prueba ECAES, en la que tenemos que hacer cuando vamos como en séptimo periodo, más o menos. Por ejemplo, ahorita nuestros estudiantes en noviembre, los que están en séptimo van a presentar la prueba de ECAES, que es la Saber Pro. Entonces, no se crean, ahí preguntan esto. Entonces, todos en el entrenamiento que les hacemos antes de todas las competencias, competencias ciudadanas, comunicación oral y escrita, que orientada a construcción de texto y todo eso, siempre dibujan el tren. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Ya le tomaron screenshot, ya perfecto. Muy bien, entonces son aquellas, las palabras agudas, donde el acento o intensidad o sílaba tónica está en la última sílaba. Se tildan cuando, aquí tenemos algunas, caparazón, corazón. Catedral, por ejemplo, no se tilda, porque no termina en vocal, N o S, pero sí está camión, sofá, montón, ratón, escalón, carbón, parchís, ventilador no, Rubén, limón, ratón. Bien. Aquí tenemos muchas de esas. Acción, acordeón, adicción, admiración, admisión, alegró, anís, avión, bebé, beberá, café, cajón, calderón, calzón, camarón, caminará, caminó, camión, campeón, canción. No les quedó ninguna duda de que esa sílaba tónica está en la última. ¿Cuándo se tilda? Cuando terminan en vocal, cuando terminan en N
o en S. Si terminan en L, no. Si terminan en M, no. Muy bien. Pero igualmente siguen siendo palabras agudas, ¿cierto? Así no se tilden. Exactamente. Ok. Pues llevan así. Profe, Señora, profe, yo estoy en duda con el está. está. Acento O sea, en la última. y siempre, Termina en vocal. siempre lleva tilde. Está. ¿Estamos? No. Y si decimos esta, profe. Esta también como cómo. Es que depende. Esta es distinto a esta. Demostrativo. Profe, qué pena, se puede devolver un momentico la diapositiva donde está esa. Esta. Si puedes hacer, María Isabel, la separación silábica y encuentras 2 sílabas, ¿sí? ¿Sí? Sí, eso lo entiendo, sino que el... ¿Dónde lleva la sílaba tónica? En la última. En la última, correcto. ¿En qué termina? ¿En N o en S o en vocal? No, está en vocal. Entonces, palabra aguda a la que se le marca tilde. Es que ahí me confundí. Cuando uno escribe un texto, siempre iría ese está con tilde. Luego depende de cómo utilizas la oración. No, es que está es de lugar. La cosa está sobre la mesa y hay una sílaba tónica sobre la última. Y esa palabra, al tener la sílaba tónica sobre la última, se llama aguda. Y esa palabra aguda termina en vocal, por lo tanto, marca tilde. Vamos a mirar. Yo había visto un artículo que decía que ya no se tildaban esas palabras, digamos solo, guión, ¿sí? Como que este o esta ya no se tildaban. No estoy de acuerdo. Pues no sé, si lo tienes por ahí, no sé si haya cambiado, pero de resto, por ejemplo, no, siempre tienen tilde, siempre tienen tilde. De hecho, escríbela en el computador y verás que si no le pones, es que lo que pasa es que la sílaba tónica te hace la diferencia, es esta o está. Esta es demostrativo, está señalando, ¿sí? Esta o está. Esta cosa, esta es de mesa. lugar. Exacto. Y esta es la condición del verbo ser o estar. Entonces, ¿cómo haces la diferencia si no la tildas? Por lo que llevas escrito. Es como alguien dijo que las comas no eran necesarias. El que dijo que las comas no eran necesarias es como para llevarlo al cadalso. Porque los textos sin comas no existen. Ahora, abusar de la coma es un problema gravísimo. Abusar de la coma es terrible. Es mejor utilizar más puntos y menos comas. Entonces, hay muchas cosas que dicen, pero sin embargo lo vamos a buscar. Voy a buscar en qué condición dice la norma. ¿Cuáles son las palabras que dices? Ay, Brian, que no te oigo como rompiendo toda la vajilla. Tú dices que cuáles palabras son las que ya no se tildan. ¿Esta y qué más? Profe, yo leí por ahí que decía, digamos, las palabras que eran monosílabas, también como fui, fe, sí, que esas ya no se tildaban. ¿La condición es que sea monosílabo?
Y las que eran monosílabas o también estaban esos ejemplos como solo, guión, este o esta. Habían varios ejemplos. Solo, guión, este y esta. Que se llaman pronombres demostrativos, ¿cierto? Sí, señorita. Eso fue lo que yo leí. Bueno, vamos a buscarlo, a ver qué pasa. Vamos a Pues, buscarlo, como a yo buscarle la sería- condición, a ver qué es, sobre qué argumento está ese cambio. Entonces lo dejamos para revisión, yo lo miro y mañana les cuento. Bueno, si alcanzamos acá dentro de la clase, prefiero estudiarlo antes de. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a nuestro tren y ahora vamos a hablar de las palabras graves. Las que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Y cuál es la penúltima? La que está antes de la última. Estamos hablando de acento. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando terminan en todo menos en N o en S. Entonces, esa es la norma para palabras graves. Muy bien. ¿Será que aquí me salté un coso? Profe, qué pena. ¿Me puede Hola. presentar la definición de grave? Es que no. La palabra grave es la que lleva la sílaba tónica sobre la penúltima sílaba, o sea, la segunda. Por eso mira el tren. Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. Y tras antepenúltima, sobre esdrújula. ¿Cuándo se tilda? Cuando terminan en todo, menos en N o en S, las graves. Dios, hoy la caída del internet está grave para todo el mundo. Muy Una bien. pregunta, ¿esas también son, o sea, no se tildan cuando están en NS o vocal? No, señora. Las vocales, no, cuando terminan en vocal, se tildan, pero todo a menos N o S no tildas. Ok. ¿Sí? En Es que yo vocal, había leído, tildas. y decía, si no terminan en NS o en vocal. No, Pero pues, eso bueno, es ok. para las agudas, pero las Ok. graves no. Las graves Listo. no. Ay, Señor Jesús, María y José. Yo no sé esto por qué no lo aprendimos cuando estábamos grandes. Profe, fue lo más complicado del colegio. Lo más complicado del colegio y sigue siendo complejo. O sea, a todo el mundo se le olvida y se le arman unos batiburrillos nada más para ubicar cuál es la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y la trasantepenúltima. Y la separación silábica, no se crean, la gente le hace difícil el tema de la separación silábica. Bueno, esdrújulas. Cuando la sílaba tónica o el acento de intensidad de las palabras se encuentra ubicado en la antepenúltima sílaba. Se le conoce como palabras esdrújulas. Estas palabras tienen una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? La excepción es que si son adverbios derivados de un sustantivo que termina en mente, esas palabras no se tildan. Cruelmente, lentamente. Profe, yo te tengo una preguntita. Señora, Devuélvete a la anterior diapositiva, porfis. ¿qué necesitas preguntar? Es que mira que había una palabra que estaba tildada y era una grave y terminaba en N. No, pero ya, o sea, aplica la norma porque pues esos cuadros son sacados de internet y ahí No, están no, todos. pero entonces lo que yo digo, o sea, si, o sea, de esa palabra en específico, no iría tildada, ¿cierto? ¿Qué palabra? La que te digo que está en la anterior diapositiva. Esa, acentúan. Acentúan. Es grave. ¿No está- lleva tilde?
Te voy a mostrar, a ver. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Pues es una palabra grave y termina en N. ¿Acentúa o acentúan? Acentúan. La que es la que estaba tenías en la diapositiva antes de la de esdrújula. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí. Ah, mírala, ahí está. Dice, las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Acentúan. Sí, tienes toda la razón. Sí. En ese caso no tendría tilde, ¿cierto? No, no entra con tilde. No entra con tilde, correcto. Gracias, muy profe. bien. Punto paleja. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, adverbios terminados en mente, cruelmente, lentamente, igualmente, sabiamente, neciamente, mayormente, menormente, fuertemente. ¿Qué es lo que les pasa? Felizmente. ¿Qué son qué? Son, ay, tú dijiste. Esdrújulas. Esdrújulas. Son las esdrújulas. No se tildan porque terminan en mente. Mente, correcto. Muy bien, perfecto. Muy bien. Las palabras sobre esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. Por lo general, son verbos que van unidos a complementos indirectos o directos o son adverbios. Entonces, las esdrújulas no hay problema porque siempre se tildan. Señora. Profe, no hay una palabra que, o sea, así como hay última, penúltima, antepenúltima, una que diga, en vez de decir anterior a la antepenúltima, ¿no hay una palabra? Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Tras antepenúltima, gracias. Ok. Disculpe, profe, ¿yo puedo aclarar algo? Es que a veces no me gusta quedarme con dudas y pues yo estaba buscando y la palabra acentúan si lleva tilde en la U porque se forma un hiato que significa cuando se aparece la unión de una palabra, de una vocal fuerte con una vocal débil, entonces lleva la tilde en la vocal débil. Sí, tienes toda la razón. Yo no me acordaba del famoso hiato. Sí, tienes toda la razón. Entonces le quitamos el punto. Lastimosamente sí. Yo estaba Pero por eso que dicen que a nosotros nos gusta complicarnos la vida. O sea, el español es más difícil que todos los idiomas, imagínense. Sí, tienes razón. Ahí hay un hiato y entonces tiene tilde, sí, claro. Sí, incluso si lo escribieron en el WhatsApp para mandarlo, sale con tilde automático. Correcto. Bueno, muy bien. Ahí que ya aprendimos todos. A mí ya se me está olvidando la lengua, mejor dicho. Bueno, muy bien. Entonces, importante revisar ese tema y es un ejercicio y uno puede hacer, por ejemplo, dictados, ¿no? Yo hago dictados presencialmente. Aquí en la virtualidad, qué pereza. Creo que no es positivo el ejercicio y sería muy complicado. Muy bien, entonces ahora pasemos a la producción de texto escrito. ¿Qué necesito tener en cuenta? Conocimiento del tema, de eso que estaban aportando. Si no tengo conocimiento del tema, pues definitivamente no lo puedo hacer. Necesito identificar qué tipo de texto voy a escribir para que el texto quede formalmente escrito. Necesito pensar en el receptor de la información, a quién va dirigido el texto, por ejemplo. Para saber qué grado de complejidad, si puedo usar términos técnicos, si no puedo usar términos técnicos, si por ejemplo los regionalismos, los localismos van a molestar. Si yo tengo un auditorio que no necesariamente conoce los localismos o los regionalismos, es preferible no utilizarlo, porque lo que haría sería desvirtuar el texto como tal y no causaría ningún efecto positivo cuando el receptor de la información lo tiene enfrente. Utilizar las herramientas gramaticales en cuanto a corrección, en cuanto a cohesión y en cuanto a coherencia.
La cohesión es lo compacto y la coherencia es no estarse, digamos, contradiciendo en las ideas. Mirar el contexto comunicativo, definir cuál es la estrategia que quiero hacer, que quiero producir. El texto es para generar conciencia, el texto es para echar un vainazo, el texto es para exponer, el texto es para hacer llorar, el texto es para conmover. O sea, hay muchas intencionalidades, entonces uno revisa cuál es la estrategia y los mecanismos de autorregulación que vienen a ser todos los mecanismos de evaluación que pueda tener sobre mi texto. Cuando ustedes estén redactando, por favor, lean oralmente el texto que están escribiendo. Cuando ustedes se caigan en la lectura del texto es porque el texto está mal escrito, como quien dice, está chueco. Cuando ya lo terminen, tómense la molestia de que alguien les lea, porque a veces los errores, como uno está escribiendo y los errores aparecen, el cerebro mentalmente le toma el pelo a esa condición. No sé si ustedes han recibido, por ejemplo, algunos memes donde les cambian la A por un 4 y al principio, bueno, y le dicen a uno, si usted pudo leer, tiene una inteligencia superior y por favor compártalo con sus amigos. Y resulta que es que no es que uno tenga una inteligencia superior, es que en esa coordinación del ojo y la parte cerebral hay una conexión a partir de que el ojo se acostumbra a que ese 4 significa A o es una A y uno empieza a hacer el ejercicio de lectura y cada vez que hace el ejercicio lee más rápido, más rápido, más rápido. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, lo mismo le ocurre a uno con los errores. De pronto ustedes dicen, ¿por qué en mi informe mi jefe lo que hizo fue pasar las hojas y justo paró en la hoja que tenía un error? Porque nosotros hemos pasado las hojas muchas veces y no somos, y ya le tomamos el pelo al error. Por eso es necesario hacer un ejercicio de autorregulación y que alguien me lea para que identifique de buenas a primeras si se me van errores. Uno ya está cansado, el cerebro lee de la misma manera y uno se come los errores. Entonces es preferible que ustedes hagan el ejercicio de pedirle el favor a alguien que les lea el texto y que esa persona encuentre las diferencias antes de entregar. Cuando vayan a hacer entregas formales, por favor, recurran a ese mecanismo. En las etapas de producción del texto encontramos una que se llama la planificación. ¿A quién le voy a escribir? Es lo más importante. ¿Quién va a ser mi lector? ¿Quién es el receptor de la información? La dimensión comunicativa que le quiero decir. ¿Qué relación tengo con el lector? Es muy importante. Cuando estén haciendo textos para sus profesores, establezcan psicológicamente y de verdad quién es el profesor, qué es lo que le gusta, cuál es la temática que él aborda, cuáles son los temas que a él le chocan, cuáles han sido, digamos, las teorías en las que él o ella han hecho énfasis. ¿Qué es importante para ese profesor? Les aseguro que si ustedes se alinean con el profesor, escribiendo para él, para su lector, los resultados van a ser buenos. Eso es independiente a la posición crítica de la redacción. En la redacción yo puedo también plantear mi punto de vista y es lo ideal. Por eso es que el ensayo es la forma que nosotros más utilizamos a nivel educativo, porque el ensayo permite la opinión de quien está escribiendo, mientras que hay otras situaciones que uno pues no puede, simplemente hace como una especie de relatoría, pero desde ningún punto de vista uno hace opinión en medio. Por ejemplo, las noticias. En las noticias no se dan las opiniones. En las noticias van directamente hacia la teoría de Laswell, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, porque el que saca las conclusiones es el lector de la noticia, o sea, el público objetivo. En este caso, si mi ensayo permite abordar críticamente el tema, pues claro, sean inteligentes y analicen quién es su profesor. Yo les doy ya les había comentado que a Páez, por ejemplo, le encanta
todo el tema de Grecia y los mitos y estas cosas, ¿no? El ingeniero Juan Alberto tiene una inclinación bien grande por el tema de los sistemas link, el link accounting, el link communication, y pues está muy pendiente de la producción de comunicación a nivel cerebral y lo que implica eso a nivel de emocionalidad. Él es bien particular, y sus ingenieros son los mejores, y bueno, cada uno de nosotros tenemos un chicle en particular. El profe César es muy industrial, es muy de proceso industrial, y para sacar 5 con él es como medio complicado. Él es el que me dice a mí que ¿cuándo pongo yo un 5? Nunca. Y le digo yo, pues no sea tan mi chicato, ponga 5 a granel si el estudiante lo merece. Y entonces él me mira las planillas cuando las voy a entregar, y yo les miro las de él y le digo, y usted tan pobre ahí, no pone ni 4 ni 4 5, ¿dónde está la motivación con sus estudiantes? Él es muy de proceso industrial, ¿no? Y bastante, ¿cómo se dice? Es que en este momento no me acuerdo de escéptico. Esa es una característica que él tiene. Entonces, como es escéptico, uno tiene que tener muchísimo cuidado en cómo plantea frente a él esas posturas temáticas, y pues tiene que llegar a convencer, porque su condición es el escepticismo. Entonces, ya saben más o menos cositas. Analicen quién es. Profe, Señor. Una pregunta. ¿Y sus planillas como van llenas de 5? Las mías sí, las mías son de muchos 5 y de muchos 4 5, y pues si el estudiante logró, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, sí, señora. ¿Por qué si el estudiante tuvo un proceso, por ejemplo, en el curso anterior, cuando escribieron el ensayo, me enviaban el ensayo y yo les mandaba correcciones, y volvían y me mandaban el ensayo, al final de módulo yo vi que hubo un crecimiento en redacción? ¿Por qué no voy a poner un 4 o 5 en un ensayo? Si hubo un esfuerzo, si se hizo un buen análisis, si se hizo una lectura crítica del libro, si se analizó, por ejemplo, qué era lo que quería decir el autor y todas esas cosas, ¿por qué no premiar al estudiante con eso? Es que el aprendizaje no tiene que ser tortuoso. Bueno, partamos de la base, perdón, termino esa frase, que es que a mí no me gusta la calificación, porque la calificación no es un indicador de aprendizaje. Es una situación momentánea. Entonces, cuando el estudiante hace todo su esfuerzo solo para el momento, lo perdimos. Mientras que si es el fruto de un esfuerzo sostenido, ganamos un profesional para la vida. Señora. Le iba a decir 2 cosas. Una es que a usted no como le gusta, cómo prefiere que uno le presente los trabajos, más allá de que es un ensayo, en este caso, que es lo que le tenemos que entregar escrito, debe ser con alguna presentación especial, en algún formato o en alguna letra en especial, o con alguna norma que identifique pues el trabajo, o simplemente hacer el escrito y ya, o cómo lo prefiere usted. Ya que hablas de normas, César Pinzón es pegado a las normas APA. Claro, no, y todos como le decía usted, todos tienen su preferencia, entonces pues para aclararlo de una vez. Cada quien. Bueno, y otra cosa antes de que me responda, qué pena. Con respecto a lo de las notas, lastimosamente nosotros nos hemos convertido en un número en la sociedad, entonces somos vistos de acuerdo a cómo nos califican. Lastimosamente, si nos califican mal, así es como nos van a ver, independientemente de que sepamos o no, nos van a medir es por una calificación. Entonces, a veces uno se preocupa mucho por eso, porque es que así es como lo miden a uno laboralmente. Y cierro. Gracias, profe. Sí, bueno, por partes, como dijo el descuartizador. Nosotros tenemos un ensayo, y el ensayo tiene una clave. El ensayo ya habíamos definido esa clave. Es una propuesta temática, un desarrollo y una afirmación de lo dicho, o una gran conclusión afirmando o controvirtiendo mi primer planteamiento, ¿sí? O sea, los textos son contundentes. Ahí en ese ensayo la contundencia es importante,
Pero la posición crítica, por ejemplo, para mí cuando hacen análisis crítico de lo que están haciendo y que no pasan entero y que de pronto pues no están de acuerdo con el autor y tienen una postura muy clara, ¿por qué no estoy de acuerdo con el autor? Para mí eso vale oro. ¿Por qué? Porque para ustedes eso va a ser clave del éxito en su trabajo. Específicamente cuando la persona hace, digamos, copy-paste de lo que encuentra en internet, pues de una vez les digo, o sea, es evidentísimo o uno desarrolla un ojo cuando uno ve que eso lo escribió el estudiante a cuando el estudiante copia de internet y uno encuentra que es como una colcha de retazos, es copiado de aquí, de allá, porque en el estilo se le nota, entonces no tiene una línea. Cuando el estudiante escribe él, no importa lo que escriba, es sencillo, pero lo escribió él, eso tiene un gran valor. Pero cuando pues vamos a meter gato por liebre y empezamos a hacer la colcha de retazos y pego de aquí, pego de aquí, pego de aquí, pues obviamente lo que está uno pidiendo del ensayo es que el ensayo sea un análisis crítico, que se plantee muy bien, que se ponga el corazón, que escriban verdaderamente porque lo quisieron hacer, no importa si es corto, si es largo, pero que lo hagan ustedes, que se note que fue hecho por ustedes. Eso para mí tiene un gran valor. Vale, profe, gracias. Y obviamente pues el crecimiento que tiene la persona dentro del módulo, es que nosotros vamos creciendo, no son los mismos cuando van a salir que en este momento en que empiezan a formar todo lo que ya tienen. Ahora, en los horarios nocturnos tiene uno la posibilidad de encontrarse con gente que ya ha estudiado otra carrera, que ya tiene una experiencia laboral, que son mucho más grandes. La población de día es mucho más tiernita, son más frágiles. En la noche son obviamente muy guerreros porque están ya grandecitos y se dieron la oportunidad o de estudiar una segunda carrera o de estudiar esta porque por fin se pudo estudiar la carrera. Entonces, o se terminó el plazo y ya se hizo una técnica, una tecnológica y vamos encaminando. O sea, ese crecimiento es súper importante. El perfil de los estudiantes de la noche es distinto al de la mañana y obviamente su nivel conversacional es diferente. La participación también es muy buena. Hay personas que cierra uno la sesión y aparecen los cuadros, ahí todas las veces están los mismos cuadros y uno sabe que no están ahí, pero eso es pues para la virtualidad. Pero que hayan participado, que hayan leído, que tengan ese interés, su noticia, todas esas cosas, eso es importante, participar, dar su opinión. No hablar por hablar, pero sí por lo menos la participación es muy importante. Muy bien, entonces, esta definición de escribir es la que más me gusta a mí, porque dice, es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas, sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Esta definición la hace el Ministerio de Educación de México y tiene de todo. ¿Por qué? Porque determina que es una competencia específica. Cuando uno evalúa, por ejemplo, a las personas dentro de entornos organizacionales y la misma hoja de vida que hoy en día se presenta de una manera diferente, uno no cuenta cuáles son las funciones que desempeñó en determinados cargos, sino qué alcanzó en esos cargos. Y cuando uno va a redactar ese perfil, el perfil es muy importante. Hay un listado de competencias frente al cual uno se tiene que sentar y tiene que revisar cada una de esas competencias. Los empresarios están aburridos de recibir hojas de vida donde en el perfil dicen, no, soy agente comercial, me caracterizo por la resistencia a la frustración y soy proactivo, y hay una cantidad de calificaciones que todo el mundo tiene porque lo que se hizo fue eso, hacer una hoja de vida viendo cuáles son las palabrejas más bonitas que de pronto ni siquiera coinciden con la persona. Entonces, hay un listado de competencias que en una tarde, tomando cafecito o tomando no sé, una leche caliente o una gaseosa con un pan, uno se sienta yo con yo y mira cada una de las competencias y dice, ¿ese soy yo o no soy yo?
ahí me veo reflejada, súper bien reflejada, o yo no tengo nada de eso. Y escribir es una competencia. Y es una competencia que le apunta a la comunicación. Ya sabemos que no todos tenemos esas habilidades, pero que nos toca para marcar una diferencia con los otros que están detrás, digamos, como de nuestras opciones laborales, detrás de nuestro éxito o simplemente coexistiendo y compartiendo en este mundo. Entonces, es muy bonita esta definición de la producción de texto escrito. En esta producción de texto escrito, lo que les quiero dejar como mensaje justamente es que no es una actividad que surja del individuo de manera automática. Cuando ya tenemos un entrenamiento, ese entrenamiento obviamente nos hace concebir un texto bastante rápido, pero realmente es un proceso y el proceso es sentarse frente a ese ordenador, frente a ese computador con una serie de herramientas que tengo aquí al lado. Pero antes de llegar a ese computador, haber tomado un lápiz o un esfero y una hoja en blanco y empezar a poner tips de lo que será mi comunicación hasta que me acostumbre a planificar el texto rápidamente mentalmente. Entonces tiene 3 fases. La primera, a ustedes que los ingenieros que les gustan tanto los procesos, la primera es anticiparse al hecho mismo de escribir, que se trata de planificación. La segunda, la fase de redacción, y la tercera, la fase de revisión. Esa última es la que no les permite a ustedes tener situaciones complejas y colorines en la cara, porque la planificación permite que mi texto salga bien y mi corrección, que el texto se entregue como se debe entregar. Entonces, la planificación está en el centro. Entonces, tengo varias cosas, ya les he dicho. Determinar cómo será el texto, eso forma parte de la planificación. ¿Yo qué quiero hacer con el texto? Quiero conmover, quiero informar, quiero explicar. ¿Qué es lo que quiero hacer con ese texto? Analizar esos elementos de la situación comunicativa, es decir, tengo todos los recursos, cuento con todas las herramientas necesarias. Muy bien. Formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita. Y ahí va mi comentario para, se me olvidó, es que pena que mientras yo me voy acordando y voy aprendiendo los nombres, que me decía que en su trabajo, que trabajaba con el área médica y que estaba en la parte, con la policía. Cindy. Gracias, corazón, gracias. Ya hoy no se me va a olvidar con ese marcado Cindy. Entonces, Cindy, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo de su escrito? Pues tiene que determinar que la gente cumpla, que la gente conozca la norma, que la gente siga un procedimiento, que la gente corrija lo que ya entregó. ¿Qué es lo que quiere específicamente Cindy con el escrito? Y eso nos lo tenemos que preguntar todos nosotros. ¿Qué es lo que quiero? Hay gente que pasa, por ejemplo, unas cartas al Departamento de Talento Humano o de Recursos Humanos, mal llamados recursos humanos, porque no somos recursos, somos talento, y entonces quiera pedir o solicitar permiso para poder asistir al colegio de sus hijos, porque además es una cita de cumplimiento obligatorio, y fuera de eso, en el colegio no entienden que uno trabaja y que uno no puede andar pidiendo permisos. Y uno encuentra una cantidad de cartas, explican de todo. Es que en el colegio hacen reuniones y resulta fue que, y entonces, y si uno no va, entonces castigan al niño y lo sacan del salón. Y la carta nunca se la contestan. ¿Qué quería? ¿Un permiso? Entonces, esta comunicación tiene por objeto solicitar un permiso para el día tal. Es así de sencillo. Eso es el qué. Y va adelante. De ahí en adelante, en el resto del cuerpo, si es que hay que justificarlo, o lo que me motiva a extender esta solicitud
es que si mi hijo no tiene el respaldo de su papá va a tener problemas. Y eso hay que ponerlo claro. Obviamente cuando ustedes redactan bonito. Pero es importante aclarar cuál es el objetivo de esa comunicación. Si no se trata de una carta donde yo conozco todas las razones, sino que estoy escribiendo un texto en particular, es importante consultar fuentes de información diversa. Y estas fuentes de información diversa, recuerdan que ayer habíamos hablado de que la información tiene que ser veraz, tiene que haber verosimilitud. Está planteado verosimilitud porque ahí hay un contenido para los comunicadores. Entre verdad y veracidad hay una diferencia. La verdad con respecto a lo que se dice y la veracidad de cómo se dice. Y hay un ejemplo muy claro de uno de los teóricos de la comunicación que dice que, por ejemplo, si la silla es verde, yo digo la silla es verde. Pero si yo, por ejemplo, voy a hablar de la connotación que tiene la silla en mi cabeza o para nosotros en comunicación, el significado y el significante, uno sabe que una silla es una silla, pero es una silla particular. Si yo digo silla, ustedes en este momento en su cabeza hacen referencia a una silla, cada quien la suya. La mía es la que hace masajes en la espalda. Para otros puede ser una silla Rimax que tengo en mi cuarto, que es la que soporta la ropa de lunes a viernes. Para otros puede ser la silla que está en su escritorio y además que de pronto tiene una cosa salida y que solamente uno sabe cuando uno pone su cola, cómo la pone, porque hay una cosita que se sale y lastima, que le ha roto el pantalón a varios. Es una silla que tiene una rueda en particular que si uno no maneja la silla bien, la silla se le cae, que es la del escritorio, o una silla muy cómoda, que es la tipo gerente que yo quiero tener en mi casa, enfrente a mi escritorio. Y hay un sinnúmero de connotaciones y de significantes. Entonces, necesariamente la verdad va con relación a la situación. ¿Cuál podría ser una verdad noticiosa el día de hoy? Alguien que me diga eso. Profesora, una noticia importante del día de hoy tiene que ver con la solicitud de la libertad del expresidente Álvaro Uribe ante el juez de garantías. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Así es la cosa. Esa es la situación. O que están tratando de pedirle la renuncia al ministro de Defensa. Podría llegar a ser. Esa es una verdad. Profe, que los casos de coronavirus han aumentado en Bogotá. Esa es una verdad. Y que en Australia, profe, liberaron más el animalcito es el de Tasmania. O sea, es que el demonio de Tasmania. Sí, hace es que como unos 100 años no había en Australia y como ya hay, entonces liberaron cierta cantidad ya en Australia de ese animal. ¿Ah, sí? Bueno, no sabía. ¿Y qué animal es? ¿El del demonio de Tasmania? ¿Cómo se llama ese animalito? Profe Alexander, es que estaba en peligro de extinción. Si es de la familia de los roedores. Sí, profe, exactamente. Ese animalito se llama Alexander. Y tiene uñas largas y todo. Ay, sí, parecido a una zarigüeya, profe, sí. Bueno, muy bien. Profe, también está el tigre de las nieves en Rusia. Adecuaron en ese país un zoológico porque ellos, como es una especie súper especial para ese país, para Austria, les acondicionaron todo su sistema de comida, casa. Yo vi el especial que hicieron sobre eso y la verdad están haciendo el proceso para que ellos puedan adecuarse a ese lugar y se puedan reproducir un poco más. Correcto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la información. No sabía. Bueno, entonces volvamos a un tema y me perdonan, por ejemplo,
el tipo de opinión que puedan tener con respecto a eso, pero es para hablar de la diferencia entre verdad y veracidad. ¿Cómo se llama el personaje que pertenece al partido de las FARC que se atribuyó la autoría intelectual? Lozada. Álvaro Gómez Hurtado. El Lozada alias Tornillo, profe. Carlos Antonio Lozada. Alias Tornillo. Carlos Antonio Lozada, correcto. Frente a esa información, por ejemplo, ¿es verdad que él se atribuye la autoría intelectual del crimen, que es de lesa humanidad? La veracidad va en torno a qué, por ejemplo. Profe, sería como en torno a los hechos que él dice, porque digamos, pues él es el único que sabe si fue, digamos, lo que tú dices, autor intelectual. No, la palabra. Veracidad. ¿Qué opiniones tienen ahí al respecto, por ejemplo? Yo digo, qué pena, la veracidad que tiene él es que se está atribuyendo, él mismo está reconociendo y se está implicando en la función de decir yo cometí e hice. Sí, determinador se llama. Determinador se llama eso. Sí, está como el determinador, sí, exactamente. Jurídicamente sería ese, sí. Porque el que planeó todo y el que dio la orden fue el extinto Tiro Fijo. Ahí es donde está el tema de la veracidad. Como no tenemos datos, se supone que podría haber diferentes formas de ver ese mismo hecho, porque lo está diciendo Lozada. Él dice, yo fui el autor. ¿De verdad fue el autor? O de alguna manera, por ejemplo, cuando surgen esas informaciones que son cortinas de humo y que aseguran que la situación pasó, la verdad es una sola. Si yo digo que fui yo y además tiene toda viene con toda la argumentación, bueno, está bien, pero muy probablemente en torno a las situaciones a veces están rodeadas, en torno hay informaciones que no le apuntan a esa verdad. Detrás de eso, ¿qué hay? Ese es el concepto a cómo se dice, al cómo se dice. Señor. Profe, yo me leí por qué ellos dijeron que por qué mataron a Gómez. Ellos dicen que fue porque él es hijo de un político también y en ese tiempo él era congresista y él fue el que dio la pauta para que habían partes del país que eran manejados por la guerrilla. Él fue el que dijo y dio la opinión para que el país y el presidente en esa época pudiera hacer operativos allá en Casa Verde, donde era el fortín de la guerrilla, que era en la Uribe Meta, y ahí fue donde mataron a Jacobo Arenas. Ya. Ok. Eso es lo que dicen en información hoy. ¿En información de prensa o dónde lo leíste? Sí, señora, yo lo leí en información de prensa y pues también tengo conocimiento de todo ese tema porque trabajo en la policía, profe. Ah, porque su merced tiene información clasificada. Muy bien. Con respecto a eso, por ejemplo, uno que no tiene acceso a esa información piensa cosas. Y ahí es donde viene toda la dinámica de compartir con las otras personas y cada quien tiene, digamos, es dueño de su verdad. Solamente cuando hay argumentaciones eso se convierte en veracidad, en verdad. De resto es veracidad, en el cómo se dice, en lo que yo creo. Entonces ahí hay una diferencia, pero eso es un aspecto neto de comunicación. Hay una diferencia entre verdad y veracidad. Y ustedes dicen, uy, la profesora hoy sí, quién sabe, se la fumó verde, pues de esa cantidad de cosas que está hablando hoy. Pero es así, desde el punto de vista de comunicación se establece así. Entonces, por eso es que uno suele consultar fuentes de información diversa, todas absolutamente creíbles, porque hay que corroborar que lo que se está diciendo realmente tiene un piso de verdad. Entonces,
ese es el ejercicio antes de a quién voy a citar, de qué me voy a valer, qué voy a aportar. Es muy importante porque eso le da credibilidad al texto, le da profundidad. Entonces, cuando uno ha argumentado con el texto y antes de escribir tiene todos esos recursos, es muy difícil que a uno, por ejemplo, escribiendo un ensayo para un profesor, el profesor lo primero que va a decir es, está bien argumentado. Cuando uno va a presentar un proyecto de grado, cuando uno va a presentar una monografía, lógico, se ha hecho previamente el estado del arte, y el estado del arte es recurrir a buscar muchos proyectos de investigación similares que le den a uno como investigador fuentes diversas de interpretación para llegar a una posición crítica y con esa posición crítica hacer un aporte desde mi texto. Por eso es que uno no se sienta de buenas a primeras frente al computador simple y llanamente a escribir lo que eras, porque la primera responsabilidad que tiene que haber de parte de quien escribe es que lo que escribe le apunte a la verdad y que esté bien sustentado. Por eso el texto se planifica en todos estos aspectos. Y después, obviamente, aplicar diversas técnicas de organización de las ideas es fundamental. Entendida esta fase de estrategia de planificación, este cuadrito es muy útil y lo pueden tener presente para toda oportunidad donde ustedes tengan que concebir un texto. ¿Hay alguna? Sí, profe, entendido. Bueno, muy bien. Me preguntaban también cómo le gusta. No, cómo me gusta no, sino cómo debemos hacerlo siempre. Las fuentes que utiliza el computador, por ejemplo, hay unas fuentes que son para diseño y otras fuentes que facilitan el escrito. Estas todas las que estoy presentando acá, de Baskerville Old Face, de Bookman, Century, Goody, Perpetua, Book Antigua, Centaur, Garamond, Lucida y Times New Roman, todas son fuentes que le apuntan, o sea, son fuentes romanas. ¿Cuál es la característica? En que las vocales son muy definidas, tienen colitas y son gorditas y entonces hay una diferencia entre la A, la E, la I, por ejemplo, es notoria y todas las vocales son claras. Entonces, cuando utilicen una fuente específica para redactar, pues claro, la gente normalmente elige entre Times New Roman, pero hay otras alternativas y entre Arial. Arial es una fuente intermedia entre las de diseño y las fuentes para escribir. ¿Qué permite este tipo de fuente? Que el lector pueda hacerse al proceso de lectura de manera fácil y que haya mayor entendimiento, mientras que las otras fuentes son muy alargadas y son más bien para diseño y entonces se confunde la lectura y hay confusión en los nombres, confusión en las palabras. Entonces utilicen este tipo de cosas. ¿Alguien levantó la mano, Viviana? Sí, señora, regáleme un segundito, profe. Es que no me quedó claro lo de veracidad. Ah, ok. Nosotros en comunicación tenemos una teoría o varias teorías y yo creo que los psicólogos de alguna manera van a llegar a eso porque la mayoría son de la escuela de Palo Alto y la escuela de Palo Alto es una escuela que tiene mucho psicólogo dentro del proceso de comunicación y hay un autor en específico que habla de la verdad y de la veracidad que para nosotros se llama, es decir, él se llama Jürgen Habermas y Jürgen Habermas hace referencia a lo que es la ética en el proceso de comunicación y habla de la verdad de lo que se dice y veracidad en el cómo se dice, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, sí, te creo. Mi estructura de frase está diciendo, sí, es positivo, te creo, o sea, le creo a la persona, pero mi entonación no es muy creíble, ¿sí? Como cuando nosotros acá en Colombia, las mujeres sobre todo, ponemos bracitos en la cintura y decimos, muy bonito, ¿no?
La entonación de la frase, esa frase la conocen todos los caballeros, ¿cierto? Y aquí me están diciendo que sí. Yo a nivel de texto estoy escribiendo muy bonito, o sea, tengo un superlativo, estoy exaltando el bonito, que es el calificativo, pero mi entonación no está asegurando que sea muy bonita la actitud, lo estoy poniendo en duda. Entonces, en cuanto a la verdad, lo estoy diciendo, pero no soy veraz en lo que estoy diciendo. ¿Ahora sí ya lo entendiste? Ahí también tiene que ver mucho los gestos de la Como persona. la veracidad es como la cómo. duda que le pongo la verdad, o como me lo está diciendo. Profe, disculpa. La verdad es, perdóname Ronald un segundo, la verdad es lo que se dice y es con respecto a lo que yo estoy diciendo, o sea, puede ser una verdad, pero la veracidad es la convicción o el aporte que hay emocional en el cómo se dice, ¿sí? Ah, ya, sí señora. Sí, ya. Señor Ronald, adelante. No quería hacer un pequeño aporte, o no sé si esté equivocado, haciendo pues una comparación al caso Colmenares, donde lo que pasó que nunca se esclareció el caso, donde las personas pues implicadas dieron una versión de los hechos y cuando en realidad pues yo soy de las personas que en lo particular creo que lo que pasó en ese caso no es como los testigos en realidad lo dicen. Bueno, los testigos no, las personas implicadas lo dicen. Entonces creería que pues que sería un caso de veracidad, ¿no? Donde las personas implicadas están diciendo desde su punto de vista lo que en realidad lo que pasó, pero la realidad es otra. Sí. La verdad es otra. Seguramente. ¿Puedes ampliar un poquito más eso? O sea, con el ejemplo frente al caso. ¿Qué quiero decir? Para ser más claro, que, bueno, viéndolo desde mi punto de vista, nuevamente lo aclaro, que es que yo creería que la verdad, o sea, la veracidad, es lo que ellas están diciendo, es una veracidad, porque ellas están diciendo desde su punto de vista que es lo que pasó, pero que no hay una persona, como por decirlo así, atrás, que pueda aclarar o decir que es así o que no es así, porque pues no hay un testigo, que en ese caso sería la persona directamente afectada, que fue la que falleció, en decir que sí, esto fue lo que pasó, me pasó esto, me hicieron esto. Es al revés. No sé si esté... Es al revés. No sé si está confundido. Sí, es al revés entre verdad y veracidad. La verdad es que el Señor murió, ¿sí? Pero no murió porque se cayó o se resbaló en un caño que tiene 1,5 metros. ¿Cuánto tendrá ese cañito? No, si ese caño no arrastra a nadie. Exactamente. Si yo me caigo en el Sumapaz cuando tenía mucho caudal de agua, obviamente si me caí desde arriba, pues lógico, me fui de lo que sabemos contra el planeta y me pegué con una piedra y me morí, ¿cierto? Pero el Señor se murió, esa es una verdad. Pero que fue accidentalmente porque el Señor se cayó en el caño, esa no es la verdad. Entonces, dependiendo de la versión de cada persona, fíjense que incluso cuando medicina legal, bueno, me voy a meter en camisa de 11 varas porque yo pues no sé de eso, pero siendo un espectador de las noticias y lo que decían, era que el dictamen de medicina legal indicaba que él tenía una serie de golpes que no eran posible tener con una simple caída. O sea, yo me imagino que si se cae en el caño, se raspa, ¿cierto? Y de pronto se hace un chichón. Exactamente, pero no necesariamente lo que le pasa al muchacho. O sea, que el muchacho haya aparecido ahí es otra cosa completamente diferente. La única verdad es que el señor se murió. ¿Cómo se murió? O la verdad con respecto a cómo se murió es el tema de veracidad. Para algunos, por ejemplo, en ese caso tan complicado donde no han podido demostrar qué fue lo que pasó y donde todos los testigos han aportado desde su veracidad, de la forma en como ellos lo dicen, pero esa no es la verdad.
Entonces, cuando el autor... Ahora sí me queda más ¿sí? claro. Cuando en comunicación cuando Jürgen Habermas lo plantea, es porque los individuos tienen unos universales del habla. O sea, ahí ya me estoy metiendo en unas cosas que no tienen que ver ustedes. Uno, inteligibilidad para lo que se dice, que es una situación sumamente clara. Verdad para lo que se dice, veracidad en el cómo se dice. Y entonces esos son los universales del habla. Uno nunca puede faltar en los procesos de comunicación a la verdad. Por más de que en su cabeza haya creído que las cosas son así o las quiera ver así, ¿sí? Es como cuando a uno un hijo le dice, no es, no mentiras, no digo un hijo. Cuando la pareja a uno le dice, no es lo que estás pensando. La verdad es lo que yo vi, pero no es lo que estás pensando, ¿sí? Es una cosa bien, bien simpática. Bueno, mis hijos, hoy les incumplí en cuanto al tema de las noticias. Quisiera cerrar con el comentario de Vanessa, que está levantando la mano. Y mañana sí hacemos noticias. ¿Me la perdonan por hoy? Para cerrar Sí, señora, profe. Está bien. Sí, profe, claro que okay. Sí. Vale, profe. Ya pasamos más. Bueno, ¿quién quería hacer una pregunta? Entonces... Yo, profe, pues no es una pregunta, sino Señora. pues más bien como en el tema de los ensayos, pues con lo de verdad y veracidad. Sí, señora. Pienso que verdad es como la verdad lo que para mí significó como el libro. Y la veracidad es lo que realmente quiso dar el libro, o por decir, digamos en un ámbito más académico sería como las fuentes de donde sacamos la información. Eso tendría que ser la veracidad. Y la verdad sería como ya parándonos en la posición de un autor, únicamente de un autor y no lo que dice como una, no sé, una revista científica tal vez. La verdad es lo que quiso decir el autor, porque a él nadie le quita lo que quiso escribir y cómo lo justificó y una cantidad de cosas, ya que se le hagan distintas interpretaciones y que yo tenga un análisis crítico frente a lo que dice el libro, está en términos de veracidad, que está condicionado a lo que cada quien piensa, ¿sí? Por ejemplo, un tema muy duro, nadie puede hablar de abuso sexual si no ha sido abusado. O sea, se puede hablar todo lo que ustedes quieran, pero el que ha sufrido eso, el que ha sufrido de bullying, solamente el que ha sufrido de bullying sabe realmente qué implica el bullying. Los demás teorizamos alrededor. Proceso de paz. Digamos, la gente no sabe del conflicto hasta que no lo vive. Hablar de pontificar acá de muchas cosas, se necesita haber estado en un lugar específico y haber estado perseguido o haber estado en medio del conflicto para las cosas. Lo mismo en la información, por ejemplo, ahorita con respecto a la policía. La información descontextualizada que pasa en los noticieros donde hay videos editados. Y para mi compañero allá que es policía, yo en medio de todo defiendo mucho a la policía. No estoy de acuerdo con las equivocaciones que pueden cometer muchas personas, pero aquí en esa fuerza hay mucha gente que ha dado lo mejor de sí para estar bien, para protegernos, ha corrido peligros. Ese policía que, por ejemplo, no dejó que le pasara a alguien, es que ya no me acuerdo en este momento, estoy fuera de contexto y no me acuerdo, pero que no quiso seguir las órdenes de su superior por defender a unas personas, ¿sí? Pero entonces, si yo descontextualizo la información, ¿qué hago? Como las ediciones de los noticieros. Entonces, no puedo como receptor de la información tener una idea clara y concisa hasta que uno realmente no hace toda la investigación y tiene todos los argumentos. Pero nosotros estamos en un país que se considera un Estado de Derecho donde hay libertad de pensamiento y es un amparo constitucional. A partir del artículo 20, todo el mundo tiene derecho a informar y a ser informado. Todo el mundo tiene derecho a pensar. Tenemos libertades en las formas de observar la vida y de expresar, así sea una locura. Pero eso
no tiene que ver específicamente con lo que pudiera llegar a ser la verdad o la veracidad. La veracidad está condicionada a la situación particular de quien habla, pero la verdad es una sola. Entonces, en esa situación de análisis crítico de un libro, el autor tiene derecho a decir todo lo que le parezca. Por ejemplo, los libros de Cuauhtémoc Sánchez son bastante críticos. Por ahí hay alguien que va a mirar Juventud en Éxtasis. Y Juventud en Éxtasis, o sea, es que los chinos tienen derecho a pararse en la cabeza y hacer todo lo que les parezca, pues yo no sé. Pero ahí hay un planteamiento de un autor, y entonces hay que respetar como el autor lo plantea. Bueno, muy bien, mis hijitos, entonces, ¿algún otro comentario que quieran hacer, algo que quieran saber, ampliar? Profe, Señor. yo le quería preguntar algo. Usted ya lo había indicado en otras oportunidades, pero era sobre para escuchar su clase por YouTube. ¿Me podría hacer el favor de indicarme su página para ver la clase? Todo está colgado en la plataforma. Su merced entra a Ingeniería Industrial y ahí entra a Comunicación Oral y Escrita y en cada sesión están los videos de la clase. Sí, profe, lo que pasa es que yo he tenido dificultad para ingresar a la página, por eso, a la plataforma. Ah, la plataforma. ¿Me haces un favor? ¿Me escribes? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te sale en el WhatsApp? Perdón, ¿qué te sale en la plataforma? Me sale un mensaje que, bueno, yo le tomé un pantallazo, de pronto se lo puedo enviar a su... Advertencia, no sé qué. Entonces, hazme un favor. Me mandas al WhatsApp y me dices, soy Lorena Morales, número de cédula tal, matriculada en tal programa, horario nocturno, no tengo acceso a la plataforma porque me sale esto. ¿Sí? Bueno, me lo mandas al WhatsApp y yo se lo mando a registro y control para que lo corrijan. Bueno, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, profe, y señor. Una duda también, disculpe. Es que no tengo claro lo del tema de los ensayos con los libros. No lo tengo claro. O sea, toca enviarle el libro que... Por ahora me mandas al correo electrónico, que ya lo tienen, el nombre del libro y el autor. Y me dice, soy sí, señora. Jordanier Sarmiento, de tal carrera, mi libro elegido es este. Y ya. Y después vamos listo, avanzando perfecto. en eso. Tiene que ser... Profe, buenas noches. Tiene que ser, perdón un segundo, tiene que ser un libro que ya hayas leído, ¿no? Al que le puedas hacer análisis crítico. Vale, profe, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces, que descansen. Dios les bendiga, que les vaya bien. Profe, buenas noches. Un anuncio, por favor, antes de que se retiren. Señora, adelante. Para los chicos de psicología, ya les escribí un